Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Hay algo que la mayoría damos por hecho cuando cruzamos las puertas de un espacio cultural. Que vamos a poder recorrerlo, que vamos a poder entenderlo, que vamos a emocionarnos o probablemente incluso hasta aburrirnos libremente en él. Pero no muchas veces nos detenemos en el acceso de ese mismo espacio, en que la experiencia no necesariamente es tan sencilla para todos, ¿no? Que es divergente y que está mediada por accesibilidades y otros parámetros. Hoy vamos a poner la lupa en esta pregunta, que parece sencilla pero que puede cambiar todo. ¿Quiénes pueden realmente experimentar la cultura y cómo se decide quién entra a ella? Hoy, en Caldo de Cultivo, vamos a tener una conversación muy interesante sobre accesibilidad de espacios culturales, que es un tema que no está circunscrito solamente a rampas y subtítulos, es importante puntualizarlo. Implica también repensar los sentidos, abrir la imaginación, aceptar la diversidad funcional y ver cómo hacer las cosas de maneras distintas. Hay una tensión entre ser creativo y también seguir un estándar necesario para poder lograrlo. Hoy, en Caldo de Cultivo, queremos explorar cómo se diseñan esos nuevos accesos, cómo se reinventa la cultura para que de verdad pueda ser para todos y todas, y para ayudarnos a entender este proceso curioso, complejo y lleno de retos que va a ser instruido e inducido por nosotros, por quien me acompaña en el estudio, Antonio Espinosa Ruiz, doctor en Filosofía y Letras, jefe de la sección municipal de Arqueología, Etnografía y Museos de Villa Joyosa, director del Villa Museum, pionero en accesibilidad en España, autor del Manual de Accesibilidad e Inclusión en Museos y Lugares del Patrimonio Cultural y Natural y profesor de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Oh, qué placer tenerte aquí, porque además nos han llegado fuentes de que eres una real eminencia y España es de hecho uno de los países referentes en temas de accesibilidad. Antonio se encuentra en Chile gracias al programa Cerca de la ESID, participando en las jornadas Juntos Somos Más Fuertes, por una cultura más accesible. Y como les adelantaba al principio, con él vamos a conversar sobre cómo se crea la inclusión, qué imaginarios y qué procesos creativos existen detrás de volver un espacio accesible y también qué procesos rigurosos y metodológicos requieren. Y en el fondo reescribir cómo podemos pensar en la cultura de una manera más accesible. Antonio, para empezar, ¿cómo fue tu camino para enfocarte en este tema y cómo es que llegaste a darte cuenta de las necesidades evidentes que tienen las infraestructuras culturales? Bueno, yo no tengo ninguna discapacidad, ni tengo ningún familiar que tenga discapacidad, y la gente me pregunta, y bueno, ¿cómo? Porque normalmente estas cosas le nacen porque tiene un familiar con autismo o por lo que sea, ¿no? Y yo tengo que decir que mi expareja, una vez comiendo en casa, me dijo, bueno, a ver, ¿por qué no haces tu museo accesible para todas las personas? Y yo tengo que reconocer que mi respuesta fue, accesible también, madre mía, ya tengo que la conservación, la seguridad, digo, eso es muy complicado y tal. Y dije, bueno, me lo pensaré, ¿no? Entonces yo tengo muchos defectos, pero tengo una virtud y es que siempre pienso las cosas dos veces, ¿no? Así que al día siguiente le di un pensamiento y le dije, oye, creo que tenías razón, ¿no? Porque claro, ella es mucho más empática que yo, es una persona mucho más empática que yo. Así que por eso le digo a todo el mundo, cuando tengas una idea, suéltala enseguida, porque no sabes a dónde va a llegar. A mí me ha llegado aquí, o sea, ahora estoy aquí porque esta persona me preguntó en una comida una cosa como esa, ¿no? Así que las ideas hay que soltarlas enseguida, para que no sabemos el recorrido que pueden tener. Allanemos la cancha un poco, porque ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de accesibilidad? Tú, como una persona que ha podido implementar parámetros para lograrlo y accesibilizar, no sé si existe esa palabra en realidad, pero accesibilizar espacio, ¿qué estamos entendiendo contemporáneamente por accesibilidad? Actualmente no hablamos tanto de accesibilidad como de inclusión, ¿no? Hay una frase de una museóloga española que se llama Elena Minuesa. Bueno, la frase no es de ella, es de una artista española cuyo nombre ahora lo siento, no lo recuerdo. Y ella readapta la frase, ¿no? La frase era, el arte es para todos, pero solo una minoría, solo una élite lo sabe, ¿no? Entonces ella decía, bueno, la cultura es para todas las personas, pero solo la élite lo sabe. De alguna manera, lo que estamos hablando con la inclusión es hacer que la gente se sienta, se descubra a sí mismo, se vea representada o representado en el museo.
a las personas sordas, las personas trans, las personas, toda la diversidad social se vea representado de alguna forma en el museo. Y para eso hay que crear con ellos y con ellas, hay que generar eventos, exposiciones y actos en los que ellas y ellos participen, incluso como comisarios, claro, como artistas. Una red de confianza, finalmente. Sí, y de trabajo, ¿no? De coworking, así, hay que darles ceder poder de alguna manera para que estas personas se sientan presentes en la gestión, en toda la gestión. Y hablando de inclusión, pues lo que hacemos es, por ejemplo, trabajar cuestiones como la dignidad, que todo el mundo entre por el mismo sitio a un museo, no unas personas por un sitio, las personas en silla de ruedas y las otras por otro, ¿no? ¿Es accesible si tienes una entrada, digamos, alternativa? Sí. ¿Es inclusivo? No. La inclusión significa, sobre todo, significa participación y significa el que diseñemos para todas las personas, lo que llamamos diseño universal, ¿no? Claro, en el fondo creativamente está mucho más allá solamente de una implementación técnica. Sí, a ver, yo digo, porque a mí cuando me preguntan ¿qué es un museo accesible? Digo, mira, te voy a responder que es un museo inclusivo, ¿eh? Un museo inclusivo no es un museo que tiene rampas, que tiene braille, que tiene lengua de signos, no, eso no es un museo inclusivo. Un museo inclusivo es un museo que tiene la inclusión en el ADN, que se lo cree. Y entonces tiene una actitud, siempre quiere mejorar en eso y hace lo que puede. A lo mejor tiene muy poquito dinero y no puede poner lengua de signos, ya las pondrá, las acabará poniendo, porque lo tiene en el ADN, ¿no? Entonces es una actitud, es un proceso, ¿no? O sea, eso lo dicen dos filósofos muy famosos, lo decían hace muchos años, ¿no? Decían que la inclusión es un proceso, no es un producto. O sea, no basta con implementar cosas, tienes que creértelo y tienes que ir haciendo un camino que a veces puede ser poquito a poco y trabajando no para las personas, sino con las personas y bueno, pues también es una aptitud, es decir, no basta con que quieras, además tienes que saber, por eso estamos haciendo estas jornadas y por eso es tan importante la formación, porque las personas que trabajan en museos y centros culturales, cuando les das unas herramientas para utilizarlas, las quieren utilizar. Si tú les enseñas a hacer cosas inclusivas, van a querer hacerlas. ¿Y qué puntos de observación hay que tener para empezar a desarrollar esa... Primero, darse cuenta de cómo reconocer la otredad, y después poder avanzar hacia herramientas que puedan implementar estos puntos de inclusión? Básicamente, ¿desde qué lugar hay que empezar a observar? Lo más importante es formarse. Es la base de todo. Si me dicen, elige una palabra, formación. Porque a partir de ahí, tu empatía aumenta. Tú puedes no ser una persona empática, pero si te enseñan a hacer cosas, tú las quieres hacer. La gente que trabajamos en la cultura tenemos nuestro ego, ¿no? Entonces, cuando somos buenos haciendo cosas, queremos hacerlas y queremos que se vea lo que hacemos, ¿no? Y además pasa otra cosa, y es que el segundo punto es que cuando tú empiezas a hacer cosas, esto te produce una satisfacción personal. Es decir, por ejemplo, los equipos de los museos les produce los cohesiona, les da un objetivo común, les produce una sensación fantástica de un ambiente, une a la gente. O sea, trabajar por la inclusión es algo que une mucho a los equipos de los museos. Es muy cohesivo y todos queremos trabajar en un sitio donde se trabaja a gusto, ¿no? Así que, digamos que es una herramienta también de gestión de equipos maravillosa. Es decir, no solamente tiene que ver con una especie como de captación de público o de apertura de puertas, sino que también plantea una nueva manera metodológica de hacer las cosas, como abordar la inclusión dentro de los espacios culturales. Sí, es un cambio radical, porque primero, tiene que estar implicado todo el equipo, no solo... Eso pasa en los museos, por ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que dice que sobre todo hay que meterles el virus bueno, de la inclusión a los departamentos con más poder en los museos, departamentos poderosos, le llaman los departamentos poderosos. ¿Cuáles son? El departamento de conservación, dirección, gerencia, ¿no? ¿Y cuáles son los departamentos menos poderosos? Educación, etcétera, ¿no? Es decir, que al final se trata de que todo el museo, toda la red esté implicada, ¿no? Tengo otro amigo Pablo Roser, que siempre habla de los del piso de arriba. Dice, es que hasta que no llega a los del piso de arriba da igual, porque al final no forma parte del ADN del museo, ¿no? Tampoco puede ser una cosa de arriba abajo, que el director esté implicado y diga, vamos a hacer una exposición accesible. Si tú no consigues que todo el equipo esté implicado, tampoco va a funcionar. No va de abajo arriba, tiene que ir de arriba abajo, va de abajo arriba. ¿Y cómo son los procesos para detectar aquellos grupos a los que quieren abrir la inclusión? Porque siendo un proceso no se implementa todo de golpe. ¿Cómo van identificando las comunidades que van incorporando en el proceso de
Nuevamente voy a inventar un neologismo, inclusificación. Vale, pues a ver, la inclusión no es una cuestión de solo de discapacidad, ¿no? Incluye a toda la sociedad, incluye a los niños y niñas, incluye a las personas encarceladas, incluye a las personas mayores, incluye a las personas trans, incluye a las personas de diferentes razas, incluye todo, ¿no? Toda la sociedad. A ver, las comunidades están ahí y lo sabemos todos, y sabemos qué comunidades son. Una cosa muy buena, muy interesante es el acercarse a todas las personas a través del asociacionismo, por ejemplo, porque el asociacionismo de personas con discapacidad, tanto en Chile como en España, es muy potente. Entonces, acercarnos a través de estas personas ayuda muchísimo a organizar eventos, también, por ejemplo, a evaluar a que lo que hacemos funciona, a trabajar con ellos, a crear con ellos y ellas. Así que identificarlas, a estas personas están alrededor nuestro, ¿no? Solamente hay que abrir los ojos y mirar alrededor, ¿no? Muchas veces son personas en las que tú no eres consciente de que tienen a lo mejor una necesidad de accesibilidad, como las personas con discapacidad orgánica, que tú no ves que tienen, pero a lo mejor están más fatigadas, ¿no? Se trata de estar formados, de saber cómo responder ante cualquier persona o cualquier factor. Por ejemplo, una persona sorda que va a un museo puede ser sorda prelocutiva o poslocutiva. Es muy importante el matiz, porque los prelocutivos son comunidad sorda, normalmente hablan lengua de signos, los poslocutivos te pueden leer los labios, muchas veces los prelocutivos también, pero es gente que ha aprendido, o sea, que se ha quedado sorda a una edad a lo mejor más avanzada y que no habla lengua de signos. Entonces, dependiendo de la persona que tengas delante, o una persona con a lo mejor parálisis cerebral, no es una discapacidad intelectual, es una discapacidad física. Esa persona te entiende perfectamente y muchas veces tendemos a tratarles, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral, a tratarles como niños, ¿no? Cuando es una persona de tu edad. Por ejemplo, hablarle a cada persona como la edad que tiene es un factor, como tantos otros, de inclusión muy importante. O sea, en el fondo el proceso creativo de inclusión también tiene que ver con poder observar y adaptar comportamientos y maneras de hacer para lograr no solamente garantizar un acceso, sino que también potenciar la dignidad de las personas que se involucran con los espacios culturales. Totalmente, es una cuestión de dignidad. Es una cuestión de dignidad. Y se trata de hacer rutinas, de normalizar las rutinas, para que por ejemplo, los conserjes de un museo sepan cómo responder a cualquier eventualidad. Estábamos hablando antes de qué pasa cuando una persona se desregula, una persona con autismo, por ejemplo, ¿no? De repente por los estímulos se pone a chillar, ¿no? Entonces, el estar preparados para ese tipo de cuestiones, tener un espacio de la calma, saber que esa persona no es un maleducado y se está comportando mal, sino que tiene un comportamiento disruptivo en ese momento y que necesita un sitio donde poder controlar esto y tal, pues todo eso hace que las personas que atienden al público tengan todo eso normalizado, sepan lo que tienen que hacer, que sepan qué medios tiene el museo y los pongan a disposición y no se pongan ellos o ellas nerviosos, porque de esa manera la gente que hay en el museo está viendo que la situación está controlada y que es una situación que se está... Pero todo eso son herramientas, son conocimientos, es formación, ¿no? Así que es muy importante hacer esa formación interna dentro del museo para que todo el mundo sepa, o de la institución cultural, todo el mundo sepa distinguir los distintos tipos de personas que pueden entrar, cuáles son las características de cada tipo de persona y qué podemos hacer nosotros para ayudarles en cualquier aspecto. O sea, la inclusión también es un proceso de observación en bidireccional, como tenemos una infraestructura, pero también tenemos que mirar hacia afuera para poder ver cómo incluirla. Y pensando en aquellos espacios culturales que quieren potenciar ese desarrollo, como ¿hacia dónde crees que deberían comenzar a mirar? Como, ¿cuáles son tus referentes actualmente para avanzar en el proceso de inclusión? Que me encanta porque ya voy a olvidar la palabra accesibilidad, que en el fondo es solamente una parte. Sí, a ver, la palabra accesibilidad la utilizamos cuando la necesitamos. Por ejemplo, en las webs, en los sitios web debería de haber una pestaña de accesibilidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que es. Si pones inclusión, a lo mejor dice, uy, ¿eso qué quiere decir? Pero si pones accesibilidad, todo el mundo sabe lo que es. Pues ahí ponemos accesibilidad. Una dimensión técnica nomás de la inclusión. En realidad sabemos que lo que estamos hablando es de inclusión, ¿no? Y me preguntabas por los referentes. Bueno, a ver, yo, por ejemplo, tengo que decir que a mí mi gran referente en el mundo, estábamos hablando antes, una persona me decía, bueno, es que en Chile pensamos que en Europa están más avanzados y que tienen soluciones tecnológicas y que tenemos que imitar lo que hacen allí. Digo, mira, y en España pensamos que los noruegos y los ingleses son los más avanzados, que tienen soluciones tecnológicas y que tenemos que imitar lo que hacen allí. Digo, entonces, al final, mira, los complejos hay que tirarlos a la basura. El país más avanzado del mundo en inclusión a cultura y a los museos es Brasil. O sea, Sao Paulo es una cosa increíble. Yo tengo un grupo de WhatsApp, me metieron
me hicieron un gran favor, las brasileñas, museólogas y museólogos, con 155 museólogos y museólogas expertos en accesibilidad, y es un grupo que echa humo, está continuamente, saben muchísimo, lo tienen todo interiorizadísimo, hablan lengua de signos, muchísimos de ellos. Eso en Europa no pasa. En Europa muchas veces nos creemos que somos lo mejor del mundo mundial, que estamos por encima de todo, somos súper soberbios y que somos los europeos, no sé qué, y luego resulta que hay gente que lo está haciendo mucho mejor que nosotros y que está en América Latina, o que está en Rusia. Entonces, bueno, eso, yo lo decía antes, uno de los parámetros básicos de la inclusión es la humildad. Uno no puede ir por ahí pensando que va a ir dando lecciones a la gente. Yo aquí en Chile ya he aprendido unas cuantas cosas muy importantes. La legislación chilena es una legislación muy avanzada y con algunas cosas que en España no hay, ¿no? Así que hablábamos de ajustes razonables, ¿vale? ¿Qué es razonable? Si una cosa es cara, si yo tengo que pagar un dinero para arreglar una cosa que no es accesible, eso no es razonable. Entonces en Chile habéis metido la palabra ajustes necesarios. ¡Ole! O sea, esa es la cuestión, este ajuste hay que hacerlo. Ya se verá luego ¿cómo lo regulamos? Si es razonable o no es razonable, es igual, hay que hacerlo y punto, ¿no? Entonces, creo que más que nada, para mí mi referencia es Sao Paulo. Para mí mi referencia es el sitio donde más he aprendido del mundo y es un sitio en el que si uno trabaja en museos accesibles tienes que ir una vez en la vida. Qué interesante, porque en el fondo nuevamente está esta idea de poder mirar comunidades diversas para poder repensar la inclusión, no solamente como los polos culturales o lo que se entiende como el norte global actualmente. ¿Cachai? A ver, eso es una tontería absurda en la cual la gente de Europa, Estados Unidos, etcétera, nos creemos el ombligo del mundo. Y eso es una tontería, eso es una cosa absurda. O sea, yo creo que España tiene muchísimo que aprender de museología social y de cultura social de Latinoamérica. Muchísimo. O sea, en España todo está mercantilizado. Aquí es otra historia. La museología social nació a 2 kilómetros de aquí, donde estamos ahora, en Santiago de Chile, en la Mesa de Santiago en el año 72. No nació en Europa. Se cristalizó aquí, tenía que ser aquí, porque lo que pasa es que, bueno, pues estamos un poco como lo de siempre, ¿no? La soberbia pero eso es una cosa absurda y yo cada vez que vengo aquí siempre lo digo, aprendo más de lo que enseño, ahora que no me oye nadie. Oye, y dado que está más que planteado que todo esto es un proceso de implementación, ¿cuáles son las mayores resistencias que tú ves para poder como lograr avanzar en esta? Porque creo que voluntades existen, como que creo que nadie se niega a la idea a priori de volver espacios más inclusivos / accesibles, pero ¿cuáles son las principales problemáticas que se ven para sortear como la falta de ello? A ver, una problemática muy fuerte, muy grave, somos los conservadores y conservadoras de museos. El harakiri. Yo como conservador de museo lo puedo decir, porque me estoy tirando piedras en mi propio tejado, porque no sabemos, no estamos formados para estas cosas. Entonces es lo primero que tenemos que solucionar, porque somos un problema, somos un problema muy fuerte. Muchos tenemos voluntad, sí, pero no sabemos hacerlo y tampoco muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort. Estamos muy a gusto en nuestros museitos, cuidando nuestra cajita de Pandora, como dice Silvana Jiménez, con nuestras cositas allí guardadas y que no se nos estropen, por supuesto. Pero luego hay que socializar todo eso, si no, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven nuestros museos? No sirven para nada, ¿no? Entonces, problemas, pues muchos tópicos, por ejemplo, que la museografía accesible es más cara. Mentira, no es verdad, no es más cara. En fase de diseño, sobre todo, no es más cara. O que no es estética, mentira también. A ver, ¿qué es la estética? La estética se reinventa continuamente, hay que crear una estética accesible, punto, ya está. O que cuando haces museos o centros culturales para personas con discapacidad estás fastidiando o estás provocando un problema a las personas, que eso tampoco es cierto. Todo lo que hacemos inclusivo es necesario para el 40% de la población, pero nada menor. Nada menor. Una minoría no es, claro. Pero es bueno para el 100%. Oye, y habiendo podido implementar algunos como mecanismos de accesibilidad e inclusión, ¿has visto que se ha transformado en un motor creativo? Me dijiste que generaba cohesión entre los equipos, pero ¿ha cambiado, por ejemplo, la manera de, no solo materialmente, sino como de pensar las colecciones, de pensar el arte? ¿Crees que finalmente se vuelve la inclusión un dispositivo discursivo para los procesos creativos de las propias narrativas de los espacios culturales? Totalmente. Aquí se produjo una revolución de los museos en la Mesa de Santiago en el año 72 y nacieron los museos sociales. Ahora hay algo que es revolucionario también, que es el tacto y los sentidos. Entonces, y que es un poco tabú para los conservadores, porque, ostras, que se toquen nuestras piezas, ¿no? Entonces, según con qué criterios, según seleccionando determinado tipo de piezas, etcétera, etcétera, es una cosa que podemos explorar, ¿no? Que puede ser revolucionaria. Entonces, los procesos creativos pueden tener
cambios importantísimos si permitimos, si damos visibilidad a las personas creadoras con discapacidad, por ejemplo, les damos visibilidad, les permitimos que vean su obra en los museos, si les preguntamos a los creadores sin discapacidad o con discapacidad, si nos dejan que toquemos sus obras, por ejemplo de escultura, preguntémosles. A lo mejor nos dejan, es que no les preguntamos, ¿sabes? No nos molestamos en preguntar, porque entonces preguntémosles, a lo mejor podemos hacer una exposición de un artista famoso cuya obra se puede tocar. Tú irías a tocar, ¿a que sí? Yo también, yo soy el primero. Entonces, ese tipo de cuestiones son revolucionarias y son cosas que pueden afectar mucho en positivo, porque pueden hacer que los museos sean realmente participativos y la gente los entienda como propios, no como una caja de muñecas ahí cerrada para admirarla solamente y si sabes de qué va el asunto. Qué atractivo, porque en el fondo entonces la inclusión ni siquiera se ve solo como un deber, sino que como un potencial abierto para explorar nuevas narrativas, incluso la apertura de nuevos artistas. ¿Has visto que se han acercado nuevas comunidades? ¿Cómo es el proceso de aceptar la respuesta de los avances que uno va teniendo en los espacios culturales? Bueno, a ver, la respuesta existe, porque el hecho de... Nosotros hemos organizado muchas cosas con centros de personas con discapacidad y con personas con discapacidad, y la respuesta es tremenda. La cantidad de gente que va a esas inauguraciones es... Yo me lo comentaba una vez un político, me decía, madre mía, cuánta gente, ¿no? ¿De dónde ha salido toda esta gente? Y digo, es que tú sabes que... Era el 40%. Con sus familias y amigos. Claro. Tú sabes que el 40% más las familias y amigos no es el 40%, que es mucho más. Exacto, sí, pues. De hecho, en el fondo hay que entenderlo desde una perspectiva relacional, no es solamente al usuario de accesibilidad al que te interesa llegar, es a todo el mundo. A toda la sociedad, claro. Entonces, al final, la respuesta siempre... Por eso yo le digo a todo el mundo, mira, haz una acción inclusiva, y que venga luego a la inauguración el del piso de arriba, ¿no? Tu director, tu político, y que diga, ¡ay va! ¡Cuánta gente!, ¿no? Entonces a lo mejor luego te apoya más en la segunda y luego en la tercera, ¿no? Al final, lo que yo comentaba en la charla, que lo mejor que le puede pasar a un gestor de patrimonio es que el del piso de arriba, tu jefe, tu jefa, se crea que la idea ha sido suya. En ese momento lo tienes todo hecho. Oye, me gusta mucho pensar que en realidad tiene que ver con pasar a la acción, porque si bien hay un proceso de diseño también, muchas de las iniciativas inclusivas a veces se quedan como en vamos a mapear, vamos a hacer un catastro y después cuesta salir de ahí. ¿Cómo invitarías a romper esa inercia también? Porque, como te digo, el deseo existe, yo creo que nadie se pone, pero ¿cómo romper la inercia? Bueno, pues no entendiendo que hacer cosas inclusivas es una obligación. A partir de ese momento, el momento que se convierte en ADN, tú creas con la gente. En el momento que creas con la gente, todo cambia todo. Porque entonces estás, ¿cuáles son las hormonas de la felicidad? Esas se disparan, ¿no? La adrenalina se dispara. También porque son retos, no son tan fáciles. A lo mejor quedar con personas ciegas, pues tiene o con personas con autismo, ¿no? O personas con enfermedad mental, no lo sé. O con trans, ¿no? Cada colectivo, pues, tiene sus características y nos enriquece, ¿no? Entonces, al final, es salir de tu zona de confort y, sobre todo, es una cosa muy importante. Y es los museos, ¿para qué servimos? O los centros culturales, ¿para qué servimos? Te hago la pregunta porque me encantaría escucharlo. ¿Servimos para coleccionar cosas? Yo creo que no, debería ser más. Servimos, sí, coleccionamos cosas. O sea, una de las funciones, quizás. Sí, es una de las funciones, pero la más importante es divulgarlas de manera que le lleguen a todo el mundo. Porque si no, no servimos para nada. O sea, un museo en el que tú llegas y lees una cartela en la que no entiendes nada, lo que está escrito, ese museo no sirve para nada, habría que cerrarlo. O sea, un museo en el que la información que hay está hecha para personas con conocimiento previo, para expertos en la materia, ese museo habría que cerrarlo, no sirve para nada. Es un museo inútil. Claro, pensar en las barreras de acceso como académico también es un factor a considerar en un inclusiómetro. Claro, es que al final quien está pagando tu museo es toda la sociedad, y toda la sociedad tiene derecho a disfrutar, no a enterarse de lo que te lo pones, sino a disfrutarlo, a que tú le des las claves para que mentalmente pueda jugar con eso que está viendo, porque es suyo, no es solo tuyo como comisario, como la palabra comisario a mí me produce escalofríos, ¿no? Porque muchas veces se relaciona... El carcelero. Sí, no, se relaciona como con gente que casi que tiene un saber ahí cerrado que solo sabe él, como los magos o brujas, ¿no? Que no se lo cuentan a nadie y que ellos, ese cuadro es importante porque yo lo digo. Pues perdona, no me vale. Dime por qué es importante ese cuadro. Explícame por qué es importante y que yo lo entienda. A partir de ese momento, eso es arte.
nuevamente volver a las bases, en el fondo reconocer al otro como un interlocutor válido, capaz de, que requiere quizás ciertos parámetros de acceso en este caso, pero que en el fondo es quien va a terminar de completar también todo el discurso que se está construyendo en el museo. Por eso la importancia de trabajar como con las asociatividades. Me gustaría irme para allá y me gustaría pensar como cuál es el trabajo que hacen para poder vincularse con asociaciones que tienen discursos, intereses, cómo son los procesos para poner en común esos puntos de encuentro. Bueno, hay museos que trabajan eso muy bien. Nosotros trabajamos mucho, todavía nos queda mucho camino, pero por ejemplo, voy a contar una anécdota hace muy poco, ¿no? Nos gustan las anécdotas en este programa. Sí, bien. Sí, no, por favor, dispárate. A ver, nosotros el otro día me llaman de la Asociación de Sordociegos de allí, de la provincia nuestra, y me dicen, bueno, que te llamo de parte de Dani, ¿no? De Dani tal cual. Digo, ¿Dani? Sí, nuevo presidente de la Asociación de Sordociegos de aquí y tal. Digo, ¿ese es el que estaba en la Federación de Sordos? Dice, sí, pero es que se ha quedado ciego. Se está quedando ciego. Es verdad, me lo dijo, porque yo soy amigo, ¿no? Yo hablaba lengua de signos con él y tal, de señas, ¿no? Y bueno, pues es que queremos celebrar el Festival de los Sordociegos, el Día Internacional de los Sordociegos, y hemos pensado hacerlo allí, en vuestra ciudad, porque como vosotros trabajáis tanto con nosotros, no sé qué, no sé cuántos, entonces, ¿me puedes ayudar? Entonces yo lo que hice fue ponerles en contacto con la concejalía responsable de diversidad, etcétera, hacer un seguimiento. Oye, ¿te ha cogido el teléfono? ¿Te ha llamado? Sí, me ha llamado. ¿Habéis quedado? Sí, me ha llamado. Muchas gracias y tal. De alguna manera, el acompañarles en todos los procesos, porque ellos sienten que somos como parte de ellos, ¿no? O sea, yo de alguna manera me considero parte de la comunidad sorda y no soy sordo, pero ellos me consideran parte de la comunidad sorda. Entonces cuentan con nosotros un poco como, oye, vamos, ayúdanos, ¿no? Entonces el hecho de que me llamaran, pues nos dio mucha ilusión y lo que hacemos es eso, trabajar con ellos y ellas. O sea, en nuestro museo tenemos cientos de vídeos en lengua de señas y los han grabado ellos, su asociación. Con lo cual, ¿qué hacen? Pues vienen en grupo a ver todos esos vídeos, a hacer visitas signadas, o sea que al final se trata de mantener un contacto asiduo con todo el asociacionismo, que es importantísimo. Claro, en el fondo construyen comunidad y no se siente como un asistencialismo, como no hacerlo porque se necesite solamente, sino que también para como que las personas puedan ser protagonistas de la experiencia de la construcción de la inclusividad en los espacios culturales. Claro, eso es todo el proceso que se siguió desde la segregación hasta pues el tema de la inclusión está precedido por el tema de la integración, ¿no? Vale, yo te puedo integrar, pero no te incluyo. O sea, integrar es, tú puedes entrar al museo y ver una exposición. Y buena suerte. Tú no eres parte del museo. Este museo no tiene nada que ver contigo, pero oye, bienvenido, ¿no? Bienvenido, no entro, no me importa lo que tenéis ahí. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es que la gente se vea dentro del museo y se sienta parte del museo y diga, ay, me interesa, porque yo me veo reflejado ahí. Eso lo hemos hecho en muchas exposiciones y hemos intentado ver ese punto de vista, ¿no? El que aparezcan, que se les vea a las personas con discapacidad en el discurso del museo. Crear incluso exposiciones sobre la discapacidad. Son retos o hacer exposiciones en las que todo se pueda tocar, o mucho se pueda tocar, o algo se pueda tocar. Eso es revolucionario. Bueno, y a propósito de retos, creo que se intuye un poco de lo que me estás contando ahora, pero me gustaría pensar cómo estás imaginando el museo y el espacio cultural del futuro desde una perspectiva inclusiva. A ver, eso... ¿Hacia dónde tenemos que ir, básicamente? Danos una pista. Pues tenemos que ir a lo que se empezó aquí en Chile, a lo que empezó en el año 72, hacia los museos inclusivos, o sea, que los museos son de la sociedad y que tenemos que ir hacia eso, hacia la participación social. Entonces, tenemos que formarnos y que sensibilizarnos y que da igual que seas un museo grande, que seas un museo pequeño. El museo del futuro... Claro, ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos el problema de mercantilismo, ¿no? Es decir, los museos entendidos como empresas, como sitios en los que tiene que venir mucha gente y dejar mucho dinero, como gente, o sea, sobre todo priorizar la cantidad de gente que viene y no la calidad de la experiencia. Entonces, eso es una realidad absoluta en el mundo de los museos, muy difícil de derrocar, pero que desde abajo la estamos minando, porque por ejemplo nuestro museo es un museo de una ciudad de 35.000 habitantes, ¿no? Empezamos a hacer accesibilidad hace 30 años. Bueno, pues ya ha habido un museo importante, no digo cuál, muy cercano a nosotros, que viendo lo que hacíamos nosotros, su pensamiento fue, ¿cómo puede ser que un museo de pueblo, de un pueblo de 35.000 habitantes, esté haciéndolo y nosotros, un museo de una ciudad de 300.000 habitantes, no lo estemos haciendo? Y al final empezaron a hacerlo porque nos vieron a nosotros hacerlo. No podían
permitir que un museo pequeño lo hiciera y ellos no. Entonces, al final, muchos museos grandes un poco como que se han subido al carro también, pero también es verdad que estos museos grandes pueden hacer cosas fantásticas porque tienen presupuesto para poder hacerlas, ¿no? Pero al final los museos pequeños tenemos más cintura, tenemos menos jerarquía y también tenemos nuestras ventajas. Y me gustaría también hacer una reflexión para las personas que no presentan ningún problema de acceso. ¿Cómo pueden empezar a exigir eso en las comunidades de los museos? ¿Cómo pueden impulsarlo? Porque sin duda las asociaciones, las personas que lo requieran, sí lo piden. Pero ¿cómo las personas como a pie, que no tenemos problemas de ningún tipo para poder interactuar con los espacios culturales, podemos acercarnos y podemos favorecer este espacio? Básicamente, ¿cómo nos podemos unir también a aquellos espectadores que aparentemente podemos no necesitarlo? Bueno, exigiendo. Yo creo que se trata de exigir y de poner, por ejemplo, yo en algún museo he puesto una hoja de reclamaciones. Había una plataforma para personas que necesitan con movilidad reducida y no funcionaba. Y he puesto una hoja de reclamaciones. Eso funciona al final, porque si nadie hacemos nada, pues al final la plataforma sigue estropeada y nunca va a funcionar, ¿no? Pero por otro lado, eso que has dicho es cierto solo en parte. Porque, por ejemplo, me gusta el debate. Sí, por ejemplo, las personas sin limitaciones funcionales, ¿no? Claro. Que vamos a un museo, resulta que sí que tenemos limitaciones, sí que tenemos problemas de accesibilidad, porque por ejemplo, tenemos problemas de accesibilidad emocional. Eso que estamos viendo ahí no nos emociona, no nos produce nada, ni frío, ni calor, ni placer, ni interés, ni nada, porque son textos técnicos que no le interesan a nadie. Y entonces a todas las personas lo que no nos emociona un poco, emociona en el sentido amplio de la palabra, sorprende, nos provoca placer, interés, rabia. Lo que no nos emociona de alguna manera, por poquito que sea, no nos interesa a nadie. Y los textos de los museos, por ejemplo, los discursos de los museos están hechos para gente que expertos en la materia. Con lo cual ahí sí que hay un problema de inclusión, hay un problema de inclusión emocional y de inclusión intelectual. Lo que tú me estás contando, me lo estás contando para expertos, no para mí. Y eso pasa en muchísimos museos, muchos más de lo que podíamos pensar. Textos larguísimos, textos técnicos, que la persona que los ha redactado piensa que no son técnicos, pero es que tampoco sabe hacerlo de otra manera, ¿no? Claro. No tiene las herramientas. Así que sí que hay un problema de inclusión variadísimo para todo ese resto de la sociedad que a lo mejor no tiene una discapacidad, pero que tampoco nos interesan los museos. Qué curioso, a lo mejor no vamos o no nos interesa, nos vamos porque hay que ir, porque si no quedamos mal, pues, pero realmente no nos enteramos de nada, ¿no? Me gusta, porque en el fondo todos somos sujetos de ser incluidos. Todos. Sí, y al final eso supone que tenemos que hacer, por ejemplo, textos a menos breves, muy breves, mucho más breves de lo que hacemos. Nosotros en nuestro museo hacemos textos de 70 palabras, como mucho, ¿no? Claros, en un lenguaje claro, interesantes, o sea, que planteen preguntas que a la gente le hagan salir del museo diciendo, ahí va, esto que he aprendido, o que les hagan cuestionarse cosas, o criticar cosas, o preguntarse, que les revuelvan el cerebro de alguna manera y salgan pensando y salgan de los museos más cultos, salgan de los museos más críticos y salgan de los museos más de alguna manera que los museos cumplan su función, ¿no? Lo decía Kandinsky, el famoso pintor, ¿no? Decía, es que los museos no sirven para nada, decía, ¿no? Porque la gente sale de allí como entra, igual de ignorante, igual de preocupado, igual de tal, pero no le han dicho, o sea, quien podía hablarle a la persona no le ha hablado, ¿no? O sea, a mí Kandinsky me parece un autor que en eso es una maravilla porque lo dice clarísimo. Me gusta, porque entonces pareciera que en el centro de la inclusión no solamente está el acceso, sino que más bien la resonancia. Sí, al final es el acceso, pero es la participación, claro, mental también. Si yo no, lo que me estás contando a mí no me dice nada, no tiene nada que ver conmigo. Por eso hay una disciplina que se llama la interpretación del patrimonio, que es comunicación del patrimonio, en la cual uno de los mayores expertos del mundo es chileno, se llama Jorge Morales y es mi maestro en la interpretación del patrimonio. Vive en España, pero es chileno, de Valparaíso. y bueno, pues es uno de los mayores expertos del mundo. Y al final lo que nos enseñan es a contar las cosas de manera que a todo el mundo, que a la mayoría de la gente le resulten atractivas, le resulten fáciles de entender, le resulten interesantes, le emocionen de alguna manera. Es decir, que los museos cambien esos discursos académicos a unos discursos mucho más cercanos y más humanos y más de informales, ¿no? Antonio, te agradezco muchísimo esta conversación. Creo que ha sido muy iluminadora y creo que queda una invitación para todas las personas, como exijamos más inclusión, exijamos más acceso y también repensemos con qué estamos resonando, porque creo que puede
a existir una transformación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo Caldo de Cultivo. Chao, chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.